Vamos a contarte lo que tiene que ver con la política, con la mirada de las cartas, en la estrategia del póker, cara de transmitir pocas señales y cartas que se juegan y otras que se esconden. Bueno, lo primero que te vamos a decir es que la semana que viene, cuando el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, regrese de los Estados Unidos y el encuentro que tendrá con el Fondo Monetario Internacional, donde se esperan buenas noticias, la cantidad de dinero, 7.500 millones de dólares o 10.000 millones de dólares en el mejor de los casos, van a ser un respaldo para un gobierno que está hackeado económicamente. Esto va a ocurrir la semana que viene. Dicho sea de paso, el domingo las elecciones, el lunes una devaluación muy importante en nuestro país del 20%, pero que en precios estamos viendo que fue de más. Ni una palabra del presidente de la Nación. ¿No es momento de que salga a decir algo, de explicar lo que pasa? Bueno, hubo un presidente brasilero, Fernando Cardoso, que decía que gobernar es explicar. Bueno, con todo lo que nos pasa a los argentinos y ni un mensaje del presidente de la Nación, Alberto Fernández, alguien debiera avisarle lo que está ocurriendo en el país. Pero bueno, después de las elecciones el que habló fue Sergio Massa, estuvo en un programa que compartió con Milei, dijo que se saludaron justamente antes de entrar al piso y a partir de allí empezó a hablar de lo que había ocurrido el domingo y de lo que ocurre hoy con la economía, porque había algunas versiones de que tenía que renunciar, ser solamente candidato para salir a marcar la zona con su propia agenda y no la de un funcionario público. Esto decía Sergio Massa. Escuchá. Tenemos una tormenta que la tenemos que administrar. Okay. Y con un pésimo gobierno, ¿no? De Alberto Fernández. Sí, yo no soy hoy el presidente, yo soy candidato a presidente. Bien. Y tampoco soy... de Economía, ¿no? Sí, soy ministro de Economía porque me hice cargo cuando empezó la tormenta. Yo estaba muy cómodo en la Cámara de Diputados, ¿sí? Y sin embargo, cuando vino la crisis, un ministro se escapó, se escaparon todas las variables, dejó incumplido el acuerdo con el fondo, dejó un programa de vencimiento como el que dejó. Yo no me escapé a mi responsabilidad y al llamado a mi patria, porque yo hago política convencido que no es importante venir a los canales de televisión a decir cosas simpáticas, sino hacerse cargo cuando las papas queman. Massa... Bueno, y las papas claramente están quemando a esta hora. Y respecto a esta versión de que se podía ir, bueno, como lo escuchaba recién, fue muy crítico con el ministro Guzmán, claramente separado de la gestión de Alberto Fernández en estas declaraciones. Dice, yo no soy el presidente, estoy tratando de apagar un incendio que han generado ellos, yo vengo a dar la cara y no voy a soltar el timón, eso dijo. Síndico, nosotros... digamos, además de la dificultad del acuerdo original, tenemos una renegociación en el medio de un ministro que se fue o que huyó y... No, un ministro del gobierno actual, ¿no? Sí, sí, que huyó de un día para el otro y que generó una crisis que hizo que yo dejara de ser presidente de la Cámara de Diputados y me pusiera al frente en el medio de esa tormenta. Así que digo por esto de que están con... que si la tormenta conviene quedarse en el ministerio mientras uno es candidato, yo cuando estoy al frente en la tormenta agarro el timón y no lo suelto. Así se queda hasta el 10 de diciembre. Sí, no solamente eso, yo creo que lo peor que podría ser una coincidencia con Milei y haría mucho daño a la estabilidad económica argentina, que ya de por sí, por el pedido del Fondo Monetario Internacional que arrancó con un programa que establecía mecanismos de devaluación que no se cumplió hasta agosto del año pasado, que además es inflacionario porque es el acuerdo que dejó Macri con el sistema de Kroll y que de alguna manera le hace tanto daño a la economía argentina. Bueno, allá está Sergio Massa entonces, lo decíamos, fijando las culpas en Macri con el pedido al Fondo Monetario Internacional y también diciendo, bueno, Alberto Fernández y el anterior ministro de Economía hicieron un desastre. Bueno, Massa tiene que pelear con el Fondo Monetario Internacional, Massa tiene además que ver lo que está ocurriendo con la economía del día a día de los argentinos, los precios, los costos, enfrentar a los empresarios que claramente han generado un aumento mucho más por encima de la devaluación. Y además, en las últimas horas, se han sumado quienes eran sus aliados, los gremios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Moyano le está pidiendo un aumento del 140% para los trabajadores. Y claramente no es una locura. Bueno,
Él, en ese marco, dijo que están tratando de generar acuerdos de precios con los empresarios y que van a anunciar la próxima semana un aumento y sumas fijas para quienes reciben las asignaciones familiares, pero también para los trabajadores. No dio demasiados detalles, reiteramos el dato entonces. Esto se anunciaría cuando Massa regrese, aparentemente, con buenas noticias de su reunión con el Fondo Monetario Internacional. Así lo contaba. La semana que viene vamos a empezar a anunciar, pero digamos claramente está el tema de la suma fija como un tema a discutir dentro del marco de las paritarias. Lo estoy charlando con Kelly, con la CGT. Eso la semana que viene. ¿Para todos los trabajadores? Va a haber suma fija, va a haber un esfuerzo además adicional con el tema asignaciones familiares. Vamos además a reforzar a UH. Vamos a mirar cómo es el impacto en la canasta de jubilados. Mañana tenemos una enorme discusión alrededor del tema medicamentos. Lo que la gente tiene que saber es que sabemos lo que le pasa. Bueno, sabemos lo que le pasa y eso es importante, pero lo importante es que hagan algo. Reiteramos entonces, el presidente de la Nación parece estar ajeno de todo lo que está ocurriendo en el país. Digo, él que es presidente, un presidente de un país que no le explique a la gente lo que está pasando, por qué pasa lo que pasa. Esto es campaña, esto es política. Alberto Fernández va a pasar como presidente de la Nación, será un nombre en un manual y no mucho más que eso. Vamos a nuestra segunda carta, que tiene que ver justamente, concretamente con la economía. Bueno, no habló el presidente, dirán ustedes, pero sí habló la portavoz presidencial, la vocero. Bueno, dijo respecto de lo que está ocurriendo con la economía, dijo, bueno, sí, es cierto, devaluamos un 20%, pero ¿sabés qué? El Fondo Monetario nos había pedido una devaluación del 100%. Nosotros nunca lo sabremos. Lo cierto es que bien no nos está yendo. Escuchá. Lo que el gobierno hizo fue fijar un tipo de cambio por hasta el 30 de octubre. Digo, es un tipo de cambio fijo el que puso el gobierno, aumentando un poco el precio del dólar, pero no hay esa variabilidad que había hasta ese momento. No es que se hizo una modificación en este momento y se puede hacer otra en otro momento. Lo que hubo fue una fijación del precio por 90 días y eso es lo que se va a mantener y lo que se va a sostener. Efectivamente, tal como contó el ministro, digo, cuando ustedes a veces están ansiosos por si salen o no salen los acuerdos con el Fondo Monetario, yo intento decirlos y muchas veces seguramente no lo suficientemente claro, que esa dilación tiene que ver con que, miren, cuando se toma un préstamo en 5 minutos como hizo Mauricio Macri, es responsabilidad de Mauricio Macri y es responsabilidad también del fondo y se tomó en las condiciones en las que se tomó y es el día de hoy que todavía Argentina no logra terminar de resolver sus problemas porque ese préstamo y esa deuda está pendiente sobre nosotros. Efectivamente, entre las diferentes cosas que pedía el Fondo Monetario Internacional, pedía una devaluación del 100%, se le dijo que no, pedía una devaluación del 60%, se le dijo que no, finalmente se terminó acordando que esta fuera una modificación del precio en un 20%, que es lo que sucedió. Cuando te dice que pedían una devaluación del 100% es llevar el dólar oficial de 3.500 a 7, es decir, lo que vale el dólar blue. Es decir, como te contábamos de hace tanto tiempo atrás, el Fondo Monetario decía, no podemos darte dólares para que vos subsidies un dólar oficial que no existe. Déjalo que gravite en el mercado de capitales, eso es lo que pide el Fondo Monetario, por eso habla de la devaluación del 100%. Omite la funcionaria decir que el acuerdo en definitiva con el fondo lo termina firmando este gobierno, un crédito oneroso, terrible para un país que además, recordémoslo, para terminar de decir todo, ni un peso cada vez que hablemos de lo que envió, la cantidad histórica y récord que envió de dinero el Fondo Monetario Internacional a nuestro país, ni un peso se fue a pavimentar una calle, ni un peso fue a construir un colegio, nunca le llegó nada a ningún laburante. Toda la plata se fugó. En este marco, el que sigue marcando agenda, claramente lo hace, es Javier Milei. Bueno, en medio de una charla le preguntaron, porque habló ya del CONICET y hizo un lío tremendo. Habla de lo que habla, genera agenda, lo sube a todos al ring a pelear solamente con él y con esto se distancia de todo el mundo. Bueno, dio una nota a un canal Bloomberg, un canal económico de los Estados Unidos para toda Latinoamérica. El periodista le preguntó, Javier, ¿qué van a hacer con las relaciones internacionales? ¿Van a tener, bueno, el Mercosur, todo eso? Dijo, no, nada, olvídate. Y cortamos las relaciones también con Brasil. Escuchá.
Déjame que te pregunte de política internacional. ¿Cuáles van a ser los ejes ahí? Nuestros ejes fundamentales son el libre comercio, la paz, la libertad y alinearnos con Occidente, digamos, donde los máximos referentes en esto para nosotros son Estados Unidos e Israel. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, las relaciones de Argentina con China. Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Claramente. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina, hablaste duramente de Lula en el pasado. ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás si sos presidente? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, en el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer empresarios prebendarios. Chau Mercosur, chau relaciones con Brasil, chau China. Bueno, también hay que decirlo por si alguno no lo sabe, que China no está divorciada de los mercados occidentales. De hecho, es parte del Fondo Monetario Internacional y tiene comercio con todos los países, incluido con los Estados Unidos. Bueno, China, el embajador argentino en nuestro país, habló de este tema. Entre algunas cosas, Wang Wenbin, vocero de la Cancillería, dijo: si Milei visitara China, llegaría a conclusiones muy diferentes sobre la libertad del pueblo chino. Parte de lo que dijo. Mientras tanto, Venegas Lynch, el hijo de una de las personas de los primeros libertarios en Argentina, adorado por Milei, hoy habló respecto a un tema controversial sobre el cual Milei no ha dado muchos detalles, por eso te los trajimos acá. La venta de órganos. Decís, ¿cómo puede promoverse que una persona pueda vender sus órganos? Bueno, sí, claro, puede. Eso sí, el aborto no, así lo explicaba. Recomiendo a su distinguida audiencia que vean un paper, un trabajo, un ensayo del Premio Nobel en Economía Gary Becker en conjunción con Julio Elías, profesor en el SEMA, en la Universidad del SEMA, donde explican la importancia del derecho, lo cual no quiere decir que se obligue a la gente a vender sus órganos, pero el derecho a hacer con el propio cuerpo lo que uno le parezca, puede estar equivocado o no, pero también señalan estos autores y también médicos de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, que debido a la venta de órganos se está mostrando un interés y un precio que va a atraer a la medicina en el futuro a tener órganos sintéticos sin necesidad de vender órganos. Ahora, el hecho de eliminar esa posibilidad, o sea, eliminar ese precio, es lo mismo que pretender que en lugar de que se vendan las vacunas o alcohol en gel, en el medio de los problemas en que estamos, que sea prohibido. Eso significa que la gente va a tener pestes y epidemias mucho mayores. Ahora, en ese contexto yo agrego que me parece increíble, casi diría de Woody Allen, si no fuera un drama, que hay muchos que son partidarios del homicidio en el seno materno, léase el aborto, y están en contra de la venta de órganos. Me parece que tienen una incoherencia fenomenal, porque una cosa es matar a otra persona y una distinta es hacer lo que uno le parece con el cuerpo de uno. Héctor Venegas, Alberto Venegas Lynch, uno de los ideólogos del liberalismo en Argentina, su papá lo era, bueno, pequeño dato por si no lo advertiste, dice que peor todavía es lo que una persona decide con su propio cuerpo, es decir, con la línea de pensamiento del liberalismo, podría decir, bueno, cada persona es dueña de hacer lo que quiera con lo que está engendrando en su interior. Por lo demás, habrá que ver si vale la pena vivir en una sociedad donde una persona de tal pobreza tenga que vender un órgano para poder sobrevivir, pero bueno, es parte del tema, parte de la agenda de los argentinos. Te contamos a esta hora lo que se ve, lo que no se ve, las discusiones que van por atrás. Son días muy intensos para nuestro país. Vamos a cerrar esto, recordándolo al padre de la patria. Hoy el ejército argentino generó un video para recordar a un hombre que, recordémoslo por
esto, porque muchos lo recuerdan por su gesta heroica, por bueno, su capacidad militar, por su honradez, pero también fue una persona que dijo: no voy a levantar mi espada para luchar contra un compatriota. Por eso se fue a Francia, a Boulogne-sur-Mer. Señor director, con esto cerramos nuestro póker de hoy.